Estamos, ya. Bueno, entonces solamente para hacerles recuerdo, eh, ya como vamos a pasar clases prácticas, volveremos a ver ahí algunas láminas, ¿verdad? Entonces, en esta lámina les comentaba que había varias lesiones, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de congestión, hiperemia, ¿verdad? Cuando hablamos de congestión, hablamos de venas, y cuando hablamos de hiperemia, hablamos de arterias, ¿verdad? El concepto dijimos que había sido el mismo, que era el mismo, ¿sí? Pero aquí también observábamos un edema, ¿verdad? Entonces esta parte les comentaba que esta coloración rosada, para mí es medio rosado a celeste. Bueno, ustedes conocen de colores. No me hagan mucho caso a mí en colores. Yo no conozco colores, ¿verdad? Pero de esta coloración se tiñe cuando nosotros hablamos de esas tinciones con hematoxilina y eosina, ¿verdad? Entonces, los colores que predominan son esos, ¿ok? Entonces, todo esto que ven aquí, bueno, tanto en este alveolo como, perdón, esto no es alveolo, este es bronquiolo, ¿ya? Tanto en este bronquiolo como en estos alveolos, o sea, estos son alveolos, ¿ya? Esas coloraciones rosadas que ven o celestitas, eso es agua, ¿ya? Entonces ahí hay edema. Y todos los puntitos azules que ven aquí, todos estos puntitos azules, esas son células inflamatorias. O sea que tenían que ser neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, ¿verdad? Que a mayor aumento, cuando ya ponemos mayor aumento, ya podemos identificarlas mejor, ¿verdad? Y si movemos el micrométrico, ahí nos vamos a ubicar mejor cuando ya vemos el núcleo, porque tenemos que ver el núcleo. Además, el tamaño de la célula nos ayuda a orientar un poco, ¿verdad? Entonces, los eosinófilos, los neutrófilos, y los basófilos, eosinófilos y neutrófilos, perdón, tienen prácticamente el mismo tamaño, pero el núcleo es diferenciado, ¿ah? Los linfocitos son células más pequeñas con el núcleo prácticamente lleno, igual que los macrófagos. Los macrófagos son células más grandes que las otras, ¿ah? Y tienen un núcleo muy parecido a los eosinófilos. Por ejemplo, este que estoy marcando aquí, este es un eosinófilo, perdón, un linfocito, igual que este. ¿Ah? Y cuando hablamos de macrófagos, son células como las que estamos marcando aquí. ¿Ah? Entonces, estas células que estamos viendo a mayor aumento, alguien tiene su micrófono prendido. Creo que es Gutiérrez. Gutiérrez, su micrófono. Gutiérrez, micrófono. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, estos puntos que vemos aquí son esos los que estamos viendo a mayor aumento a ese nivel. Sí. ¿Ok? 1 hora. Bueno, las otras causas que pueden producir insuficiencias cardíacas son problemas pulmonares, ¿ah? Como hemos visto, la circulación menor sale de la aurícula, perdón, del ventrículo derecho, va a los pulmones y vuelve a la aurícula izquierda. Esa conocemos como circulación menor, ¿ah? Entonces, tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria están directamente ligadas. O sea, si hay un aumento de la frecuencia cardíaca, lógicamente hay un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿tá? Y de hecho, les comentaba que cuando vemos algún animal con un aumento de la frecuencia respiratoria, nosotros no tenemos que dar por hecho que el problema es respiratorio, ¿tá? O de los pulmones. Tenemos que pensar que también puede ser una insuficiencia cardíaca, ¿tá? ¿Qué podría pasar en estos casos? Como ya hemos venido viendo, una disminución del gasto cardíaco, o sea, una menor cantidad de sangre en el corazón. Eso va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca, pero también vamos a ver hipertensión pulmonar, ¿ah? Entonces, cuando estamos hablando de eso, siempre vamos a tratar de relacionar también con problemas pulmonares. ¿Qué podría pasar en estos problemas pulmonares? Algunas enfermedades crónicas, como el caso de la tuberculosis, ¿ah? Que puede causar enfisema, fibrosis, algunas obstrucciones por trombos, o por algunas fases larvarias, principalmente larvas del tipo 2 que podemos encontrar allá,
masas tumorales, granulomas. ¿Ah? Todo esto va a impedir que llegue la sangre hasta los pulmones, se produzca la hematosis y pase a la aurícula izquierda. ¿Ah? Porque la función del corazón derecho, nos queda claro, que es llevar sangre hacia los pulmones, o sea, mandar sangre a los pulmones, y la función de los pulmones es realizar la hematosis. ¿Ah? Entonces, tomar esos glóbulos rojos, darles oxígeno para que pasen definitivamente ya a la segunda fase, que es la circulación mayor, que va a ser impulsada por el corazón izquierdo. ¿Da? El corazón izquierdo impulse glóbulos rojos con oxígeno. ¿Da? O sea, esa oxigenación que se da en los pulmones. Pero si los pulmones no están funcionando bien, ustedes en fisiología han hecho seguramente muchos cálculos para ver la capacidad pulmonar, ¿ah? O sea, cuántos litros de oxígeno están entrando por minuto, igual que hemos hecho en el corazón. ¿Ah? Yo les hice recuerdo de la parte de fisiología que para ver qué cantidad de sangre entra al corazón, tenemos que sacar el gasto cardíaco, que simplemente se multiplicaba la frecuencia cardíaca por la presión arterial. ¿Ah? Entonces, lo mismo, nosotros sabemos qué cantidad de oxígeno está entrando a los pulmones. ¿Ah? Entonces, si yo no sé qué cantidad, no voy a poder determinar qué cantidad de daño tenemos dentro de los alvéolos en los pulmones. ¿Sí? Entonces, cuando se está llevando fisiología respiratoria, lógicamente hacemos esos cálculos para saber si los pulmones nos están recibiendo la cantidad necesaria de oxígeno para producir la hematosis. Pero si yo tengo una cantidad reducida de un 30 o 50%, tengo que imaginarme que ese pulmón puede tener o atelectasia o fibrosis. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de la atelectasia, otra vez volvemos al ejemplo del globito, ese globito que se infla y se desinfla, y cuando queda desinflado, a eso nosotros conocemos como atelectasia. ¿Ah? ¿Qué viene sobre esa atelectasia? Una fibrosis. Empiezan a aparecer fibroblastos y se empieza a fibrosar. ¿Ah? ¿Qué otra cosa podría pasar dentro de eso? La presencia de tumores. ¿Ah? Ya sabemos que cuando hay una neoplasia, o sea, cuando hay un tumor, es algo nuevo, algo que se está formando, son organismos muy bien relacionados, tienen muchas células nuevas y son muy irrigados, o sea que hay muchos vasos sanguíneos porque se está formando, necesitan oxigenación, necesitan nutrición, ¿verdad? Entonces, estos tumores tienen esas características. Entonces, lógicamente que va a haber una congestión, va a ir menos cantidad va a retornar menos cantidad de sangre a la aurícula izquierda y lógicamente vamos a reducir mucho más todavía el gasto cardíaco. ¿Ah? Entonces, cuando hablemos de insuficiencias cardíacas, no podemos dejar de lado los pulmones. ¿Sí? Entonces, si hay un problema pulmonar, también vamos a tener una insuficiencia cardíaca. Igual que cuando tenemos una insuficiencia cardíaca, los pulmones no tienen la capacidad de oxigenar. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un pulmón. Todo lo que están viendo aquí en esta parte que estoy marcando, esta parte blanca, eso se llama enfisema, y esas partes de coloración oscura, eso se llaman atelestásicas. ¿Ya? Si hacemos un corte al microscopio, miren, esto es un enfisema. ¿Ya? Entonces, esta parte corresponde a esta parte macroscópicamente. ¿Ya? Y estas otras partes, miren, aquí está, no podemos observar fibrosis, pero aquí también observamos atelectasia. Cuando hablamos de atelectasia, hemos dicho que los alvéolos colapsan. Eso es atelectasia. ¿Verdad? Y como consecuencia de la atelectasia, los otros alvéolos empiezan a romperse. Y forman bolsones de aire. Eso es enfisema. Entonces, fíjense aquí que aquí había muchos alvéolos, pero se rompieron y formaron un bolsón de aire. Entonces, fácilmente cuando nosotros ponemos la mano en un pulmón y empezamos a hacer una pequeña presión, ese pulmón crepita. ¿Ya? Entonces, ahí hay aire dentro de los pulmones y eso se llama atelestasia. ¿Y esto qué se llama? En cualquier órgano, ¿quién sabe? ¿Alguien sabe? El lumen, doctor. ¿Ah? La luz del órgano, ¿no?
A ver, un poquito más fuerte, Céspedes. O es que el mío está sin volumen. A ver, vamos a aumentar. Hola, doctor. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. La luz del órgano, el lumen. No, esta estructura Ay, no, se no llama, alcanzo a ver bien. donde está esto se llama tejido linfoide. ¿Da? Eso lo observamos en todos los órganos. O sea, aquí sería el tejido linfoide asociado a los pulmones. ¿Da? Si lo vemos en el intestino, tejido linfoide asociado a los pulmones. Si lo vemos en la nariz, tejido linfoide asociado a la nariz. ¿Ok? Eso lo vieron en histología seguramente. Bien. Ahora, si nosotros hablamos de trastornos del desarrollo, lógicamente que lo primero que tenemos que saber que hay un funcionamiento, que ya lo hablamos, ¿tá? Hablamos del corazón derecho, el corazón izquierdo, que en el corazón derecho están las válvulas pulmonares, las válvulas tricúspides, en el corazón izquierdo está la válvula aórtica y la mitral, y reconocemos que además de esto, o sea, tiene una sola circulación, o sea, en ningún momento hay un retorno, ¿tá? Sin embargo, cuando hablamos de la circulación fetal, ya reconocimos que hay una intercomunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda y hay una intercomunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Eso es normal en la circulación fetal, ¿no? Pero si nosotros estamos hablando de trastornos del desarrollo, estas situaciones podrían permanecer cuando nace el animal, ¿no? Y va a ser una de las principales que nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces, así es el funcionamiento del corazón. Al mismo tiempo se habla en la válvula tricúspide de la mitral. Ahí hemos dicho que habían 3 ciclos, ¿no? Y al mismo tiempo se habla de la pulmonar y la aorta cuando estamos expulsando, ¿no? Entonces, todos los llenados y los vaciados de los ventrículos se hacen en 2 ciclos, ¿no? Entonces, la suma de todo esto nos daba 7 ciclos, ¿no? No podemos olvidar tampoco que es un corazón, o sea, el corazón es un órgano eléctrico, ¿no? Funciona con electricidad. Eso se empieza a producir en el nodo sinoauricular, pasa al aurículo ventricular y a partir de eso pasa a los ventrículos o las fibras de Purkinje, como quieran llamarlo ustedes, como lo hayan denominado en histología. ¿Ah? Entonces, cuando hablemos de trastornos del desarrollo, generalmente vamos a hablar de esas patologías en circulación fetal que ustedes estudiaron, ¿no? Y a partir de eso iremos identificando algunas que son compatibles con la vida y algunas que no son compatibles con la vida, ¿no? Entonces, hablando de estas patologías que estamos hablando, de la intercomunicación interauricular, que eso es normal en la vida fetal, pero que el séptimo primum debería soldarse al momento del nacimiento. Pero podemos observar otras patologías como la intercomunicación interventricular, o sea, un agujero entre los dos ventrículos, entre el ventrículo derecho y el izquierdo. Esas ya no son compatibles con la vida, ¿ah? Porque si yo me pongo a pensar cómo funciona el corazón, el ventrículo izquierdo es hipertrofiado, ¿no? Hace mucha fuerza. Entonces, al querer sacar la sangre hacia el resto del organismo por la aorta, gran cantidad de sangre vuelve al ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho lo va a volver a bombear a los pulmones. O sea que va a haber un círculo vicioso entre el ventrículo izquierdo, derecho y los pulmones, donde va a circular una gran cantidad de glóbulos rojos con oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a llegar esa oxigenación al resto del organismo y, lógicamente, que va a haber falta de oxigenación en el resto de los órganos y eso lo vamos a observar como una coloración azulada, que eso se llama cianosis, ¿tá? Entonces el animal se va a poner cianótico. Cuando vemos un animal que se pone de coloración azul, es que faltan glóbulos rojos que estén circulando en la sangre, ¿tá? En los problemas pulmonares, principalmente cuando no hay esa hematosis, cuando forzamos al animal a que pueda caminar, inmediatamente se pone azul, es más evidente en la parte ventral, ¿tá? En las orejas y en la parte trasera, ¿tá? Entonces vamos a ver que es más evidente en esa parte, ¿ok?
Bueno, pero estas las vamos a clasificar en 5 grupos, ¿sí? El primer grupo va a ser los defectos que permiten la desviación de la sangre a la derecha, de derecha a izquierda o viceversa. ¿Dónde vamos a ver? En el ducto arterioso persistente, o sea, en esa comunicación que había entre la arteria pulmonar y la arteria aorta, ¿tá? Algunos defectos del septo atrial, como la intercomunicación entre la aurícula izquierda y la derecha, ¿tá? O foramen oval, como se llama, o foramen botal, también así está descrito en el libro, y algunos defectos del septo ventricular, ¿tá? O sea, una intercomunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿sí? O alguna transposición de algunos vasos grandes. Entonces, este es el primer grupo, ¿tá? Que permite que la sangre arterial con la sangre venosa se mezcle en algún lugar, ¿tá? Entonces, ¿qué pasaría? Glóbulos rojos sin oxigenar se está mezclando con glóbulos rojos con oxígeno, ¿tá? Sangre arterial y sangre venosa que se mezclan en algún determinado momento, ¿sí? Ese es el primer grupo. El segundo grupo son defectos que provocan la obstrucción del flujo sanguíneo, ¿tá? Ahí vamos a hablar de las estenosis, principalmente de la estenosis subaórtica y de la estenosis pulmonar, o sea, de la válvula pulmonar y de la válvula aórtica, ¿tá? Entonces, cuando hablamos de estenosis, estamos hablando del estrechamiento de esas válvulas. ¿Qué pasaría si nos ponemos a analizar qué pasaría si hay una estenosis en la válvula pulmonar? Primero tenemos que saber cuál es la función de la válvula pulmonar, permitir la salida del ventrículo derecho hacia los pulmones, ¿tá? Cuando se abre la válvula pulmonar, se cierra la tricúspide. Entonces se abre la pulmonar y la sangre debe salir hacia los pulmones, ¿sí? Pero si hay una estenosis de la pulmonar, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, o sea, va a ser mayor fuerza el ventrículo derecho, ¿tá? Y va a llegar un momento, dijimos que puede haber una regurgitación de sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, ¿tá? Entonces, como la estenosis es más marcada, la sangre no puede salir por el ventrículo derecho, entonces ahí estaría empujando estas válvulas, o sea, la válvula tricúspide, esas 3 compuertitas, entonces la sangre va a empezar a refluir hacia la aurícula derecha, ¿tá? ¿Qué otra cosa podría ocurrir? Que se puede romper el miocardio, ¿tá? Entonces, de tanta presión, el miocardio se puede romper, la sangre va a salir al saco pericárdico, inmediatamente se produce la muerte del animal, o sea, un paro inmediato, con cese de la función cerebral, ¿tá? Lo mismo pasaría en la estenosis subaórtica, pero ese extremo se daría en el lado izquierdo, ¿tá? Entonces, si hay una estenosis de la válvula subaórtica, la sangre no va a poder salir hacia el resto del organismo y se podría dañar la válvula, en este caso, la válvula bicúspide. ¿Ok? Bueno, el tercer grupo son defectos valvulares, o sea, anomalías en cualquier parte, o sea, en cualquiera de las 4 válvulas que tenemos, ¿sí? Entonces, generalmente estas anomalías son congénitas, el animal nace con ese defecto, algunas van a ser compatibles con la vida y otras van a ser incompatibles con la vida. Al momento de nacer, por estos defectos, el animal puede morir en pocas horas, ¿sí? El cuarto grupo son conexiones o posiciones anómalas de arterias y venas, como la persistencia del arco aórtico derecho, ¿tá? Entonces, el arco aórtico debería nacer de la parte izquierda y seguir un conducto, pero si nace del derecho, entonces da una vuelta, ¿tá?, al esófago y a la tráquea. Entonces, a medida que el animal crece, va presionando ese paquete vascular, ¿tá?, y puede obstruir principalmente el paso de los alimentos por el esófago, ¿tá?, produciéndose un mega esófago. Eso lo vamos a hablar con imágenes más adelante. ¿Ok? Y el quinto grupo son localizaciones anómalas. El corazón tiene una localización, ya vimos, está en el medio con el vértice ligeramente a la izquierda, ¿tá? Esa es la localización del corazón, ¿tá? Si está con el vértice a la derecha, ya es una localización anómala, es compatible con la vida, no hay ningún problema. Si está un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, va a ser compatible con la vida. Pero si el corazón está en la cavidad abdominal o está en el cuello o fuera de la cavidad torácica, estas patologías
generalmente son incompatibles con la vida. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta? ¿O algún comentario hasta aquí? Doctor, una pregunta. Diga. Gracias. Yo me acuerdo que la otra clase dijo que la estenosis, dijo Ajá. que puede ser, es causado cuando la válvula pulmonar aumenta de tamaño y eso igual daña la tricúspide y que eso causa que la aurícula vuelva hacia el ventrículo derecha y eso causaría una estenosis. Pero hace rato dijo otro nombre, dijo. No. A ver, al lado derecho está la pulmonar y está la tricúspide. A ver, vamos a hacer una cosa aquí, para que nos quede claro. Aquí voy a abrir yo un Excel. Ya, y lo voy a compartir. Es importante que nos quede claro. Todo lo que estamos hablando, si ustedes han visto la primera página, es una clase para patología, pero yo entiendo que el tema de fisiología nos frena un poco y tenemos que... Bueno, todos ven esa lámina, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, hagamos de cuenta esto. Y le vamos a dar los... Bueno, en este caso nuestro corazón va a ser cuadrado, ¿ok? ¿Ya? Entonces, si tenemos un corazón como este, esta tendría que ser la aurícula derecha. Esta es la aurícula izquierda. Y, lógicamente, este sería el ventrículo derecho y este el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí nosotros vamos a tener, lo vamos a meter para allá. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos la válvula tricúspide y aquí tenemos la válvula pulmonar. ¿Sí? Entonces, esta sería la válvula tricúspide. Bueno, lo vamos a poner aquí. La válvula tricúspide y aquí la válvula pulmonar. ¿Sí? Y aquí tenemos la válvula bicúspide y la aorta. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esa sería nuestra estructura. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos una estenosis? Hagamos de cuenta que este es el calibre de la válvula. ¿verdad? Entonces, ese es el calibre de la válvula. ¿verdad? Y esta sería la arteria pulmonar. ¿Sí? Entonces, la sangre tiene que salir por esta válvula hacia los pulmones que están aquí. ¿ah? Entonces, si hay una estenosis, ¿ah? nosotros estamos reconociendo que esta válvula va a reducir su volumen. ¿verdad? Entonces, la circunferencia de esta válvula va a reducir. ¿sí? Entonces, ¿qué hace el corazón? El corazón va a aumentar su frecuencia cardíaca.
¿verdad? Entonces, la sangre que debería salir en mayor volumen hacia los pulmones, ahora está aquí, pero está saliendo prácticamente el 30% o menos, está saliendo hacia los pulmones y el resto se está quedando aquí. ¿Qué va a pasar con la válvula tricúspide? La válvula tricúspide al final va a terminar cediendo que la sangre vuelva hacia la aurícula derecha. Y eso nosotros la llamaríamos como regurgitación. ¿Ah? Entonces, aquí existiría una regurgitación. ¿Cuál es el otro peligro? Que se rompa el miocardio, ¿verdad?, del corazón y la sangre salga hacia afuera al saco pericárdico. O sea que aquí nosotros tenemos, esto está recubierto, ¿verdad? Entonces, hay una bolsa aquí afuera que se llama saco pericárdico. Entonces, esto que está aquí, fuera del cuadro, se llamaría pericardio, ¿verdad? Entonces, al romperse esto, la sangre va a salir al pericardio y, lógicamente, nos va a causar un paro cardíaco o una muerte instantánea, ¿verdad? Entonces, lo mismo podría pasar aquí cuando hablamos de la válvula aórtica, ¿verdad? Entonces, si hay una estenosis de esa válvula, ¿verdad?, aquí estaba nuestra válvula aórtica. Para que no se nos pierda, igual lo vamos a sacar hacia afuera. ¿Ah? Entonces, al haber una estenosis de la válvula aorta, lo mismo, se aumenta la frecuencia cardíaca y el peligro es que esta válvula que la teníamos aquí, ¿ah?, o sea, esta válvula donde está la tricúspide, estaba bajito, ¿no? Lo pondremos de otro color. ¿Ah? Entonces, esta válvula tricúspide igual podría regurgitar la sangre del ventrículo derecho a la aurícula, perdón, del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. ¿Ah? ¿Cuáles son las otras patologías que estamos hablando? Estamos hablando de que podría ocurrir una intercomunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Esa intercomunicación se llama agujero oval. Oval o botal. Así lo estudiaron en fisiología, 1 o 2, no sé en cuál. ¿Ah? Entonces, eso es normal en el feto. Pero si persiste, por eso, si persiste al nacimiento, hablamos de persistencia del agujero oval o botal. ¿Ah? Esa es otra patología. Otra, una intercomunicación entre los dos ventrículos. Ahora, este ventrículo, el ventrículo derecho, perdón, el ventrículo izquierdo, es hipertrofiado, o sea que es más grueso. ¿Ah? Nosotros conocemos que este fisiológicamente es más grueso. Entonces, este es el que hace mayor presión para que la sangre salga hacia el resto del organismo. O sea que el ventrículo derecho es el encargado de hacer la circulación mayor. La fuerza que da este ventrículo hemos dicho que tiene que alcanzar para que vuelva hasta la aurícula derecha. ¿Ah? Entonces, con cualquiera de estas patologías, este corazón definitivamente va a producir una insuficiencia cardíaca. ¿Ah? Y además puede conducir a la muerte. ¿Ah? Ahora, con ese dibujo, ¿alguna pregunta? Bueno, con ese esquema, no dibujo. Doctor, también en la regurgitación podría causar igual en el lado derecho, el ventrículo derecho, una hipertrofia. Todo esto va a causar hipertrofias, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver que el corazón derecho, va a aumentar, o sea, va a estar más flácido, ¿ya? O sea, aumenta de tamaño, ¿sí? Entonces, vamos a observar una hipertrofia del lado derecho, que esto no es normal, ¿sí? Entonces, al haber una disminución del gasto cardíaco o una estenosis en la válvula pulmonar, ese corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a terminar hipertrofiándose. ¿Ya? Entonces, no va a tener el grosor del corazón izquierdo, o sea, esta es una hipertrofia del músculo. Nosotros observamos mayor flacidez, o sea, toma una forma como la que estamos viendo aquí. El corazón lo vamos a ver redondo,
como el que vimos anteriormente. Lo vamos a buscar ese. Como este. ¿Ya? Entonces, miren, aquí hubo una estenosis de la válvula pulmonar. ¿Qué pasó a este nivel? Lo que pasó es que se aumentó la frecuencia cardíaca y aquí hay una hipertrofia del lado derecho. ¿No? Entonces, miren, este corazón es redondo. ¿Ya? Este es el vértice izquierdo, o sea, el vértice del ventrículo izquierdo. Entonces, este corazón más o menos debería tomar esta forma. ¿Ya? Debería tener la misma forma que tiene este corazón. ¿Sí? Pero aquí observamos una dilatación del ventrículo derecho. Eso se llama hipertrofia. ¿Ya? ¿Cuál la causa? Una estenosis, aquí vemos, de la válvula pulmonar. ¿Sí? Ahora, si la estenosis es mayor, dijimos, también puede haber regurgitación de sangre a través de la válvula tricúspide. ¿Ya? Entonces, este problema puede causar que la sangre retorne del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Eso se llama regurgitación. Y ahí observaríamos, como en este dibujo, o sea, en esta foto, ¿ya? Esta aurícula derecha está hipertrofiada, ¿ya? Está más grande de lo que nosotros conocemos. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto está lleno de sangre. ¿Listo? Este es un caso mucho más agudo. ¿Ya? Entonces, aquí lo que pasó es que en un corto tiempo la válvula pulmonar se fue, presentó una estenosis, ¿ya? Al grado que la salida de la sangre por la válvula pulmonar era tan pequeño que se terminó dañando la válvula tricúspide y la sangre regurgitaba hacia la aurícula derecha. Entonces eso causó la muerte del animal. En este caso fue mucho más crónico, o sea, permitió que a través de los años de funcionamiento el corazón tome una forma redondeada o corazón de pavo, lo que llamamos en patología. El pavo tiene la forma de este corazón. ¿Ok? O sea, a eso nos estamos refiriendo. Yo antes de cortar este corazón, ya me imagino que había un daño, o sea, una estenosis de la válvula pulmonar. Antes de hacer un corte en el corazón, ya yo me imagino que voy a observar una estenosis muy marcada en la válvula pulmonar, pero también voy a encontrar dañadas las válvulas tricúspides. Por lo tanto, hubo una regurgitación a este nivel. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, doctor. A ver, ¿alguna pregunta o algún comentario sobre el tema? Porque yo hago mis pruebas de calidad, pero no, si ustedes me dicen sí, yo no me conformo, yo les pregunto al azar, a cualquiera, al que esté más descuidado. Fernando Choque, ¿está ahí? Sí, doctor. A ver, ponga su cámara. Fernando, ¿estamos de acuerdo con el funcionamiento del corazón? Sí, doctor. ¿O me estoy dando la vuelta? ¿Sí llevaron en fisiología? Sí, doctor, llamamos funcionamiento del corazón. Ya. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca de un perro? Frecuencia cardíaca de un perro es... ¿Cuánto es López Yosimar? Buenas tardes, doctor. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca de un perro, Yosimar?
De 90 a 100 pulsaciones por minuto. ¿Está de acuerdo, Montoya, Jerónimo? ¿Estamos de acuerdo o no? Doctor, ¿no depende de la edad del animal? Claro, pero ¿de cuánto a cuánto va? Cuando hablamos de frecuencia cardíaca de un perro, ¿cuánto es normal? De 80 a 120, creo. ¿De cuánto? 60 a 120. De 60 a 120. ¿Y por qué tan largo el rango? ¿A qué se debe? Porque yo si encuentro en un perro viejo, bueno, dependiendo del tamaño del perro, viejo, en un perro grande puede ser de 12, 13 años, y en un perro chico no es tan viejo, pues no, vive 15 años. Si encuentro en un perro viejo, y su frecuencia cardíaca es 60, ¿es normal? ¿O porque me están dando ese rango? ¿O 120 es normal? De un perro adulto, no, no, doctor. Sería de unos 70, 80. Ya, entonces si tiene 120 ya lo podría catalogar como, ¿qué se llamaría? Taquicardia. Taquicardia. Y Giovanna Patricia, Joaquira, ¿cuánto es la frecuencia respiratoria de un perro? Frecuencia respiratoria. Ajá. Era 40, entre 40 60, creo. Como que creo. ¿Acaso no lleva fisiología? 10, 30, doctor. 30, creo. ¿Cuánto es? ¿Están de acuerdo? De 30, sí, doctor. Y cuando hablamos de sacar el gasto cardíaco, nosotros tenemos que saber la presión, ¿verdad? ¿Cuánto es la presión de un perro Silvana Choriocó? Está sin micrófono. Activa Ok. el micrófono. Sí, disculpa, doctor. ¿Frecuencia respiratoria decía? La presión La presión. sanguínea para sacar el gasto cardíaco. 70 a 80, doctora, más o menos. ¿Está de acuerdo Menacho Maya? Menacho Maya. Sí, ¿Seguro? nada, de acuerdo. ¿Cómo? ¿Y cómo pasó fisiología sin acordarse de? Han hecho chanchullo ustedes, ¿no? Génesis Salvatierra. ¿Cuánto es la presión sanguínea? ¿De cuánto a cuánto?
Doctor, de 110 a 160. Esa es la presión sanguínea, ¿verdad? Entonces, si saca el gasto cardíaco, ¿qué tendría que multiplicar? ¿Cuánto por cuánto? Si quiere, échele con un perro joven. Usted me dice un perro viejo. A ver, Roberto Soria, ayúdela a su compañera. ¿Cómo sacaríamos el gasto cardíaco? Ya que ustedes no han sacado en fisiología. Sí, doctor. ¿Cómo se saca el gasto cardíaco? A ver, saque de un perro joven o viejo, lo que quiera, con los datos que están dando sus compañeros. El gasto cardíaco. Mm. ¿Cómo se saca? Frecuencia cardíaca más. Frecuencia cardíaca por volumen, doctor. Sistólico. ¿Por cuál volumen? Sistólico. A ver, saque, a ver, ¿cuánto? A ver, pónganse a sacar todos la frecuencia cardíaca. Perdón, el gasto cardíaco. Todo el mundo y me dice cuánto y qué multiplicaron. Ya que se saltaron eso ustedes, che. Nada. Bueno, che, van a practicar. A ver, lo primero, el primer ejercicio que van a hacer, se van a hacer una tablita y lo van a tener, si es necesario, en su billetera, en su cartera, las mujeres, con los valores normales. Eso es lo primero en fisiología, ¿verdad? Va a ser una vergüenza que cuando les pregunten cuánto es la frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria o pulso de un animal, ustedes tengan que recurrir a su teléfono. Yo sé que la información está en internet, pero ustedes confiarían en un médico que cuando vayan agarre su estetoscopio, les mida, o sea, escuche los latidos de su corazón y después le diga, a ver un ratito, paciente mío, voy a buscar en mi teléfono si su frecuencia es normal o anormal. Ya desconfiamos de ese profesional, ¿verdad? Entonces, los datos fisiológicos, ustedes tienen que saberlos de memoria. ¿Ah? Eso es lo primero. Así como algunos conceptos de patologías generales, estoy exigiendo que sepan, tienen que saberlo. ¿Han hecho un cuadernito de términos en patología general? ¿Un glosario? Sí, doctor. ¿Lo tienen? Sí, doctor. Bien, ese de memoria, síganlo repasando. Eso no es, ahí está, ¿verdad? Todos los términos que hablamos en la primera clase, atrofia, hipertrofia y neoplasia y todo lo que hablamos, qué es un edema, cómo se produce un edema. Ahí tienen que estar, ¿no? ¿O no?
¿Está ahí o no está? Están, doctor. Están, doctor. Ve. A ver, si tienen suerte, yo tengo aquí algo. O más atrás. O más adelante. A ver. Pam, 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 pam. No, no lo tengo. Ya, de todas maneras, yo les voy a pasar después. Debería tenerlo, bicho. Aquí está. Ahora sí. Ya, yo les voy a pasar esto, que debía mandárselos a hacer, pero ya yo se los hice. ¿Ven? Ahí están todos los términos de patología general. ¿Ya? De los conceptos más vagos, ¿ya? Hasta algunas definiciones de salud, signo, todo lo que nosotros aprendemos en patología general. O sea, para nosotros esto es básico. ¿Ya? Patología general, ¿qué se hace? Se aprende un nuevo idioma, como les decía. ¿Ya? ¿Qué hacemos en patología sistémica? Simplemente aplicamos eso, ¿ok? Entonces ahí está todo lo que es tema de inflamación, conceptos, cómo se produce, ¿ah? Todos los exudados. Son 50 preguntas y respuestas, ¿sí? Todo lo que es edema. Cada rato les pregunto cuáles son las causas del edema. Ahí está. Aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión coloidosmótica, obstrucción de la circulación linfática, retención de sodio y agua, permeabilidad de vasos capilares aumentadas, y eso produce el edema. Esos son los 4 factores. ¿Sí? Si no hay eso, no hay edema. No es que o sea, aumento de la permeabilidad solamente, sino que eso es lo que pasa. Entonces, miren, todo esto, esos son los 4 factores que producen un edema. Entonces ahí están los términos que hablamos: hiperemias, congestiones, paratrofias, degeneraciones, infiltraciones, degeneraciones, hasta todas las degeneraciones que ustedes estudiaron. Esto quiere que lo puse aquí. Todo lo que es neoplasias, choque o shock, como quieran llamar. Bueno, esto se los voy a pasar, pero lo que les estoy pasando, más los valores fisiológicos, eso de memoria. De memoria, no podemos dudar en eso. ¿Estamos? Eso les voy a pasar al grupo y ahí pueden estudiarlo definitivamente. Imprímanlo y hasta que se lo aprendan. Pónganlo al bolsillo hasta que la hoja se deshaga, ya van a aprender. ¿Ok? Bien. Continuemos entonces. Vamos por acá, ¿no? Bueno, entonces para aclarar lo que es foramen oval o botal,
¿ya? Entonces dijimos que era la intercomunicación entre aurículas y ventrículas, ¿ya? Esto en humanos se puede corregir, se puede hacer una cirugía. Generalmente cuando nace un niño, cuando empieza a llorar, se pone azul. El médico inmediatamente sospecha que hay esa intercomunicación, llama al cardiólogo, el cardiólogo va a confirmar que se pone azul el niño, hay una cianosis, hay mezcla de sangre arterial y sangre venosa que está circulando por el organismo, ¿ah? Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, hay una intercomunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Por lo tanto, la sangre venosa que está en la aurícula derecha se mezcla con la sangre arterial que está llegando a la aurícula izquierda. ¿Sí? Bueno, como les comentaba, ¿esto qué va a causar? Va a causar una hipertrofia del ventrículo derecho y, lógicamente, la mezcla de esa sangre arterial y venosa y, como consecuencia, una cianosis. ¿Sí? ¿Por qué hay una hipertrofia del ventrículo derecho? Porque al estar la sangre recirculando, ¿verdad?, entre aurícula y pulmón, la frecuencia cardíaca también aumenta. ¿Sí? Entonces, todo lo que conlleve con el aumento de la frecuencia cardíaca va a producir una hipertrofia del ventrículo derecho. Esto, les vuelvo a repetir, es normal en la vida fetal, pero al momento del nacimiento, esta parte, este tabique interauricular o séptimo primo, como quieran llamarlo, el tabique interauricular debería cerrarse y permitir que la sangre pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, ¿ya? Y permitir que la sangre fluya por la arteria pulmonar hacia los pulmones. ¿Okay? Entonces, al existir una intercomunicación interauricular, hay una mezcla de sangre arterial y venosa y va a aumentar la frecuencia cardíaca, y lo que nosotros vamos a ver es como cuadro secundario, una cianosis, pero también con el tiempo podemos observar una hipertrofia del ventrículo derecho. Cuando hacemos una necropsia, el corazón es como un carburador del vehículo, ¿tá? Es un órgano importante. Entonces no podemos hacer una necropsia en media hora o una hora. Tenemos que tomarnos el tiempo e ir observando órgano por órgano. Y cuando llegamos al corazón, que es un órgano muy delicado, ¿tá?, primero tenemos que conocer cómo funciona, después tenemos que conocer, pues, la anatomía del corazón, ¿tá?, porque si no conocemos la anatomía no nos vamos a poder dar cuenta que hay un agujero en el tabique interauricular, ¿tá? Entonces, con una pequeña cantidad, con un chorro no a presión, un pequeño chorro de sangre, vamos a lavar el corazón y vamos a empezar a observar si la estructura primero corresponde, ¿tá? Entonces, aquí nosotros sabemos que tenemos ciertas estructuras dentro del endocardio, que es lo que ahora estamos observando. En el endocardio están los músculos papilares, están las válvulas, ¿tá? Entonces tenemos que empezar a observar si corresponde a la anatomía normal que ustedes estudiaron, ¿tá? Y además si hay algunas otras cosas, como en este caso, esta intercomunicación que en humanos o en animales se denomina persistencia del foramen oval, ¿tá? Entonces, cuando nace el animal ya pasa a ser una persistencia del foramen oval, y eso causa la mezcla de la sangre arterial con la sangre venosa, ¿tá? Entonces, hay otro corte donde se observa claramente, entonces, este es el ventrículo izquierdo, ahí está el vértice que es más hipertrofiado, y hay una intercomunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿tá? Esa misma patología dijimos que se puede producir en los ventrículos, o sea que hay una intercomunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Aquí va a haber mayor problema, vamos a observar mayor cianosis, o sea, en el animal, y que podría causar la muerte si nosotros le exigimos que haga algún ejercicio, que corra a la persona o al animal, se nos puede caer en pocos metros, ¿tá? Entonces aquí reconocemos que el miocardio del ventrículo izquierdo es más hipertrofiado, hace mayor fuerza, por lo tanto la sangre que cae de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, esa sangre va a ser impulsada al ventrículo derecho, o sea que sangre arterial pasa al ventrículo derecho.
el ventrículo derecho lo vuelve a mandar a los pulmones y en los pulmones los glóbulos rojos que están oxigenados simplemente van a dar la vuelta de nuevo a la aurícula derecha. O sea que vamos a causar un círculo vicioso entre el pulmón y los ventrículos, ¿tá?, de sangre oxigenada. ¿Qué va a pasar? Que en el resto del organismo va a faltar la oxigenación, o sea, muchos órganos, o sea, nosotros tenemos mucha exigencia de oxígeno en todas las células de nuestro organismo y se va a producir una cianosis y puede producir la muerte del animal. Si es que nosotros le exigimos hacer algún ejercicio, va a haber mayor requerimiento de oxígeno y podemos tener una muerte súbita. ¿Ok? Entonces ahí, fíjense, esa es la intercomunicación interventricular. ¿Ah? Algunas otras tomas que fácilmente podemos identificar ese agujero en la parte del ventrículo. ¿Ok? Bien. Eso hasta aquí deberíamos hacer una sola clase, pero hemos hecho 3 o 4 clases, pero vale la pena que quede claro. ¿Preguntas? Doctor, en caso de que el agujero no cerrase, ¿cuánto tiempo llega a vivir el animal? Va a depender de las exigencias de oxigenación que hagan del resto del organismo. Por ejemplo, si un animal lo hacen hacer ejercicio, no va a durar tiempo, pero si está en un estado prácticamente que no se mueve mucho, ¿ya?, está sin mucho movimiento, puede durar un tiempo, ¿no? Lo mismo pasa cuando hay algún problema pulmonar, o sea, cuando los pulmones no funcionan, si hay una fibrosis o algún enfisema que copa más del 50% de la masa pulmonar, ¿verdad? Si nosotros agarramos ese animal y lo forzamos a hacer algún ejercicio, se nos cae en los 100 metros. Pero en tanto sin hacer mucho ejercicio, sedentario, ¿verdad?, puede durar más tiempo. ¿Sí? A ver. Pongan su